Muy bienvenidos, sean todos al Encuentro Creativo. Estamos ya a punto de empezar. Vayan tomando sus lugares. Estamos casi a las 17:03, que como siempre es la hora en la que empezamos. Es la última sesión del penúltimo día. Pero es una sesión muy emocionante porque tenemos un invitado muy especial, pero asimismo me han estado enseñando y comunicándose a través del Instagram. Allí está lloviendo a gente que efectivamente ya está lista para hacer todo el proceso e irse a Italia. Entonces, creo que esto es muy bonito. Lucy, muy buenas tardes a todos. Son las 17:03 y con eso, para poder dar inicio, vamos a ver primero un video de Class Education, uno de nuestros aliados en esta aventura. Hola, soy Vanessa Guillermo, consultora educativa de Class Education. Nos dedicamos al turismo educativo internacional. En esta ocasión les voy a platicar de uno de nuestros destinos más populares, que es Italia, en el cual contamos diferentes programas como son idiomas, campamentos, entre otros. Manejamos diferentes destinos como es Florencia, Milán, Trieste, Tropez, en fin, tenemos un abanico de opciones muy bueno para ti. Por eso te invito a que agendes una asesoría virtual conmigo para poder platicar más a detalle en relación al programa, destino, fecha de viaje y presupuesto. Será un placer apoyarte en este proyecto y concretar tu sueño. Vanessa Guillermo, Class Education. Y asimismo, este es un evento que solo se puede hacer gracias a la generosidad de la Embajada de Italia, a través del excelentísimo señor Luigi De Chiara, el embajador de Italia en México, y de Lorenzo Vianello, presidente de la Cámara de Comercio Italiana en nuestro país, y Fariba Gallardo, directora de la Cámara de Comercio Italiana en nuestro país, más todo el equipo que realiza el esfuerzo para que podamos estar llevando este intercambio cultural con el fin de que todos ustedes estudien posgrados en las mejores universidades italianas. Así que unas palabras del excelentísimo señor embajador. Soy Luigi De Chiara, embajador de Italia en México. Soy muy feliz de presentar Encuentro Creativo con la presentación de la oferta formativa de estas instituciones académicas en el campo de las industrias creativas italianas. Queremos ofrecer a todos los mexicanos no solo la posibilidad de mejorarse de un punto de vista técnico, sino también de saber dónde van las tendencias, cómo se ha construido el éxito del Made in Italy. En la Cámara de Comercio Italiana en México estamos honrados de poder promover la oferta académica italiana entre los estudiantes mexicanos. Durante la primera edición, en las 2 semanas del evento, tuvimos más de 2.000 alumnos participantes y logramos un alcance en redes sociales de más de 1 millón de personas. Este proyecto nos brinda la oportunidad de acercar México a Italia, 2 naciones amigas y que tienen muchísimo que ofrecer en materia de creatividad y diseño. Disfruten de todas las actividades que hemos planeado en coordinación con las mejores universidades de diseño que hay en Italia y junto con las marcas que nos apoyan en esta iniciativa. Bienvenidos a esta segunda edición de Encuentro Creativo, que te permitirá conocer más acerca de la oferta académica que la capital de la moda y el diseño ofrece, Italia. Por favor, síguenos a lo largo de las conferencias de Encuentro Creativo. Muchísimas gracias y bienvenido. En estos días, continuamente, que eso me gusta mucho, la gente de repente nos saluda y dice, estoy desde Yucatán, estoy desde Aguascalientes, estoy de distintas latitudes. Entonces, esto es bien importante porque las latitudes del diseño en México, pues están en todos los estados y en todas las regiones. Entonces, precisamente hoy nos visita alguien que hoy por hoy es una punta de lanza de lo que sería nuestro diseño en la vanguardia, en todo lo que es propositivo, en la creatividad, y es nada más que Jorge Diego Etienne, que él es un diseñador industrial mexicano con una perspectiva global hacia el diseño. Desde el año 2012 tiene su propio estudio de diseño y particularmente él parte de que se gradúa de licenciatura en diseño industrial en el año 2009
y a partir de eso hace una pasantía en Face Design Studio en Ámsterdam y tiene cursos en escuelas de diseño tales como Domus Academy, que por supuesto está incluido dentro del panorama del encuentro creativo, Central St. Martins en Londres y Parsons, The New School for Design en Nueva York. Recientemente estábamos con Diego Etienne en el Museo de Artes Populares, precisamente donde él está mostrando su exposición. Y esto es muy interesante porque básicamente él está uniendo lo que sería la vanguardia del diseño con su propia práctica, con la difusión a través de un, pues, ¿qué podemos decir? Un blog, un podcast, un canal de YouTube que se llama Designaholic, donde he tenido el honor de participar y donde básicamente él continuamente está presentando el panorama de todo lo que sería el diseño contemporáneo. Es un apasionado de todo lo que serían los diseños y pues me da un gusto verdaderamente grande estés hoy aquí con nosotros en este momento que básicamente el objetivo es poder inspirar, poder hacer que todas las personas que nos están oyendo pues encuentren lo mismo que tú has caminado, el camino del diseño. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, Jorge Diego. Y la primera pregunta sería, ¿por qué el diseño? Gracias, Gustavo. Saludos a todos los que están conectados. ¿Por qué el diseño? Pues una respuesta muy sencilla, porque todo lo que nos rodea o es parte de la naturaleza o fue diseñado por alguien. Y eso significa que así como todo ha sido diseñado, todo puede ser rediseñado y todo puede repensarse, se puede abordar de otras maneras y eso es lo que a mí me emociona. Me emociona esa posibilidad de diseñar y de influir y mejorar la vida de las personas. Claro, y eso básicamente parte de la... Pues tú estudiaste diseño, evidentemente tienes toda una práctica, pero también tienes toda una parte didáctica. Y aparte que tienes una parte didáctica, tienes una parte inspiracional que yo particularmente me divierte mucho cuando empiezas a hablar de cierto objeto en particular, ¿no? Entonces, cuando uno habla de diseño italiano, pues está, ¿qué te puedo decir? Desde Gio Ponti, Joe Colombo, Ettore Sozzas, todos estos universos del diseño. Entonces, tú de repente en tu propia práctica, ¿cómo has construido esta visión de ti mismo como autor? Que ya es, yo creo, muy característico. Todo esto que presentaste en el Museo de Arte Popular, pues ya es pues la consolidación de alguien que tiene un lenguaje propio. ¿Cómo pudiste llegar a todo esto? ¿Cómo se construye algo así? Pues la verdad es que, siendo muy, muy honesto, todo parte de Italia, todo parte de Milán, todo parte de ese verano en el 2006 que viajo a Milán para estar todo el verano en Domus Academy para hacer un curso sobre iluminación con Giovanni Lauda. Y, y para empezar, el situarte en un lugar donde el diseño se vive desde el barandal del metro hasta la tipografía de la señalética es algo sumamente inspirador. Y es algo que de alguna manera me cambió el chip de cómo veía yo el diseño, ¿no? Porque tal vez en México tú ves el diseño y lo ves en revistas y lo ves en museos y se siente tal vez distante. Pero cuando te insertas en un país como Italia, en una ciudad específicamente como Milán, donde todo está pensado y diseñado y justamente una de las cosas que más me interesan de Italia es que no es un borrón y cuenta nueva, no es un tema de que todo se inventó y Dubái todo es nuevo y todo brilla, sino que es una evolución, ¿no? Que viene desde los romanos hasta los periodos clásicos, hasta obviamente toda la revolución industrial hasta llegar hoy en día. Entonces, son capas y capas y capas de historia que informan la cultura de diseño italiano y que a mí en ese verano me cambiaron por completo el panorama de cómo abordar y pensar sobre el diseño. Estando ahí un verano, pues no solamente es haber estudiado ahí, sino también que tanta industria existe en la zona, que tuvimos una visita a la fábrica de Floss, tuvimos una visita a la fábrica de Lucheplan, ¿no? Además de todos esos recorridos por los showrooms, y que bueno, me marcó, me emocionó, y a partir de ahí dije,
yo tengo que estar en Milán, yo tengo que estar participando en Milán, yo tengo que estar visitando Milán y arranqué con esta obsesión de cada año ir a la Feria del Mueble en Ajá. abril y empezar a conocer cómo era el mundo global del diseño. Eh, Fui muchas veces como estudiante, visitando, como espectador, y cada vez que iba a Milán y cada vez específicamente que pasaba por Salón Satélite, que es como esta exposición emergente en RO, en la feria, y escuchando y leyendo de todos mis diseñadores favoritos y cómo la mayoría de ellos pasaron por Salón Satélite como cuando eran emergentes, pues yo tenía esta idea romántica de que yo quería estar ahí y eventualmente yo estar ahí. Después de 2006 seguí viajando, seguí estudiando en otros lados, trabajando en muchos lados, Holanda, Japón, Estados Unidos y demás. Y en el 2012 que abrí mi oficina, empezó a contar el reloj para exponer en Salón Satélite. Y Ajá. a los 4 años de haber abierto la oficina fue que tuvimos nuestra primera exposición en Milán, en Salón Satélite, como lo había soñado 10 años antes. Y estuvimos 16, 17 y 18 con 3 colecciones diferentes, con pues, mucho éxito, ¿no? Creo que es una de las cosas que nos ha posicionado globalmente como oficina, es el haber participado y haber insertado nuestro trabajo en una conversación global del diseño, en la capital del diseño, en el evento más importante de diseño del mundo. Yo siempre digo que veo que aquí es como una onda de gente que está buscando irse a estudiar a Italia. Ajá. Asegúrense de estar en abril, cuando sea la Feria del Mueble en Milán, porque la ciudad se convierte en un carnaval de diseño. Y bueno, y así como ese verano estudiando en Italia me cambió el chip sobre el diseño, esos 3 años en Salón Satélite nos cambió el chip como oficina y nos llevó a un plano global. Entonces esa es mi historia, ese es mi desarrollo y mi lazo tan fuerte que tengo con Milán. Mis amigos se burlan porque dicen que soy mejor guía turístico de Milán que diseñador. Entonces, eh, eh, Pues es el link. impresionante, porque ahí una cosa que yo te preguntaría, pues es que, ¿cuál es la característica de repente? Por supuesto que existe el Made in Italy, pero ¿cuál es la característica que debe de tener? Tú estás al frente de los sistemas pedagógicos ahorita en TEC de Monterrey, pero ¿cuáles serían las características que tiene esta enseñanza italiana para poder hacer que el Made in Italy de repente pueda, pues, promover, proponer y hacer este tipo de mobiliario extraordinario que uno ve en Milano? Y ahí también, por ejemplo, pues es que hay animales increíbles como puede ser Gaetano Peche o como de repente puede ser las instalaciones impresionantes que uno puede ver en todos los vestíbulos, los palacios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué ellos llegan a esta conclusión? ¿Cuál es en tu visión la razón que los hace entender así el diseño? Pues primero es lo que te decía de estas capas y esta historia. Y la verdad es que es muy interesante lo que pasó en la Italia posguerra, donde era un país altamente industrializado, pero también un país en una crisis de posguerra, con un interés americano por crecer ese sueño italiano, esa Dolce Vita, esa imagen de la Dolce Vita. Entonces, si tú conjugas una cultura que que está enraizada en todos estos movimientos y eras artísticas, le sumas una industria precaria en ese momento, pues la creatividad es el rol importante para que el diseño saque a Italia hacia adelante. Pero si tú analizas los primeros diseños de Achille Castiglioni, por ejemplo, son ready-mades. Ajá. Agarré un asiento de tractor, agarré un metal de bicicleta, agarré un asiento de bicicleta y con eso hice una creación original y nueva. Y a raíz de eso también, pues, continúa este desarrollo de estos pequeños talleres concentrados en una zona donde estas grandes casas de mobiliario eh, se convierten en editores, donde sí tienen una fábrica y todo ese rollo, pero pueden tener sourcing de diferentes componentes de alta calidad cercanos. Y le pones a la disposición de la industria
todos estos arquitectos, esta generación increíble de arquitectos que van desde Torre Sotzas, hay tantos. Gio Ponti fue el primero de todos. Ujú. En otras generaciones, pues Ettore Sottsass, Alessandro Mendini, Enzo Mari, que justo aquí en mi oficina estoy rodeado de piezas de Enzo Mari, de Achille Castiglioni, y todos con este ingenio y esta manera de ver la vida bastante peculiar. Eso que va en Italia desde el dolce far niente, el poder disfrutar la vida, el poder tener una serie de experiencias estéticas continuas a través de los objetos y la cultura material, eso de repente, ¿cómo se corresponde en el momento que estamos viviendo en México? Porque de hecho, nosotros también de repente nos encontramos en un momento económico en el que a lo mejor partimos de nada, tenemos demasiado apego a la artesanía y no sabemos todavía cómo abrazar la industria. Entonces, eso está pasando en quien busca una identidad a través de estudiar diseño en México. Y de hecho, a veces yo siento que el diseño se está abstrayendo demasiado. O sea, estamos ahorita en el diseño de experiencias, en el diseño de futuros, muchos diseños muy abstractos, cuando siento que todavía no acabamos de entender el paso de la materialidad a la industria. ¿Tú cómo sientes esto? Es un punto muy interesante en el que tocas. Yo creo que uno de los estandartes con los cuales, de los cuales uso para navegar es, tenemos que cambiar del hecho en México al diseñado en México, entendiendo que tenemos ya una base industrial importante, que tenemos capacidades productivas de talla mundial, ¿no? Y hay datos sorprendentes, como, digo, no sé ahorita el número específico en el que estemos, pero hace no mucho tiempo éramos el productor número 1 de pantallas planas en el mundo. Ajá, ¿Cuántas pantallas planas se diseñaban en México? Ninguna. ajá. Entonces, si ya estamos fabricándolo, tenemos que dar ese paso a diseñarlo también. Hay muchos factores macroeconómicos y sociales que están influyendo o que están metiendo estas trabas. Así como el Tratado de Libre Comercio hizo mucho bien para nuestra economía, hizo mucho mal para nuestros diseñadores, porque se convirtió en la tendencia de dejar de desarrollar y comenzar a producir y querer convertir el país en una mano de obra económica, una opción más cercana a Estados Unidos que China. Y Ajá. ese es un juego que no vamos a ganar. Y eso que para mí es donde podemos tomar algo de lo que pasó en Italia, donde el diseño es el distintivo, el diseño es lo que le da el valor a los objetos, no Ujú. el precio, no el proceso. De hecho, creo que tú y yo de repente compartimos obsesiones porque podemos ver desde el diseño japonés en Muji, en una parte sencilla, o diseño japonés increíblemente elaborado, el diseño italiano, el diseño escandinavo, pues todos ellos son países que eventualmente lo que tuvieron que hacer es inventar un vocabulario, hacer que funcionara en lo físico y que todavía en México no llegamos, todavía no hemos podido estar ahí. Sí, es un proceso largo. O sea, regreso al tema de que los italianos ya comenzaron con vuelito, ¿no? O sea, vienen desde los romanos con este empuje de no solamente de diseño, de producción, de comercialización por tanto tiempo. Entonces, aquí en México, pues sigue siendo algo bastante joven. Eh, y en el mundo, la verdad es que mucha gente me pregunta, oye, ¿por qué antes eran puros arquitectos que diseñaban? Y yo, porque el diseño industrial como tal, como carrera, como oficio, pues es bastante joven, es de mediados del siglo para acá, pues desde los 60 para acá. Entonces, pues hay que darle un poco más de tiempo, pero también hay que darle un poco más de apoyo. Eh, Países como Italia tienen demasiados beneficios para sus empresas independientes, locales, para talleres, para diseñadores, ¿no? La industria del diseño es reconocida como uno de los motores de la economía italiana y se le da ese apoyo y se le da, yo voy a las ferias y en las inauguraciones están todos los políticos que tienen que estar en esa inauguración y están al pendiente de lo que está haciendo y la Cámara de Muebleros tiene un empuje tremendo y no es algo que esté sucediendo aquí en México. No. Tú vas a una feria de mueble en Italia y ves lo más novedoso y ves lo que sigue y ves la tecnología y la exploración y una congregación de todo el mundo
y tú vas a una feria de muebles en México y ves puras copias y ves puro maquila que no quiere invertir en desarrollo y en tecnología, etcétera, 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 ¿no? Hay muchos vicios. Estoy generalizando, me pueden No, es cierto. quemar ahorita en la hoguera, pero sí sí son dos polos opuestos. Y creo que no es tanto que no se pueda, es que se tiene que hacer un cambio de mentalidad. Hace 50 años se juntaron 3 grandes casas de mobiliario en Italia, en Milán, Molteni, no me acuerdo, 3 de las grandes que siguen ahorita, y dijeron, vamos a hacer una feria de clase mundial y vamos a hacer que todo el mundo venga a Italia a comprarnos muebles. 50 años más tarde, ve lo que es la feria de Milán. Atrae a 500,000 de personas a estar 5 días en Milán viendo muebles por toda la ciudad. Y ese es el poder de hacer grupo, de hacer clústeres y de tener apoyo. Claro, fíjate que aquí hay una pregunta de Fanny Estrada que dice, pero todos los diseños industrial de moda, gráfico, arquitectura, textil, calzado, pues yo creo que eso es bien interesante de Italia, porque puede venirme a la mente inmediatamente qué marcas de mobiliario hay allá, pero al mismo tiempo lo que se está haciendo en Ferragamo, Prada, Dolce Gabbana, Versace, pues tiene que ver con moda, pero al mismo tiempo ellos han incursionado en la mejor arquitectura, en las mejores propuestas. O sea, creo que de repente esto que entendemos el diseño como una serie de gajos de una mandarina que de repente tiene unos chicos y otros grandes, no ha sido lo más eficiente, porque aquí mismo en México vamos a distintas velocidades, cuando el diseño debería ser uno y entenderlo con los mismos estándares de calidad y la misma posibilidad de remontarlo a un nivel de expresión y de posibilidad de creación material al mismo nivel, ¿no? Pero ¿qué tiene de similitud la moda y el mobiliario? Que necesita una manufactura increíble para poder generar el éxito, la tendencia. O sea, partimos de ahí. Partimos de este legado, el famoso heritage, y cómo las marcas están buscando que sean muebles que se queden en la casa y que lo heredes y que obtengan una patina. O sea, son piezas para toda la vida. Y aquí, de alguna u otra manera, malamente, lo que estamos viviendo hoy en día en México es, ya hay e-commerce, entonces ya cómprame esto ahorita barato, porque el siguiente año vas a querer otra silla diferente. Entonces, pues no importa, viene de China, es barata, es copia. Cuando no hemos como socialmente, en el grosso de la población, no se para a apreciar los objetos y a invertir en los objetos. No es que algo sea caro, es que algo es costoso de hacer. Pero si tú estás hablando de un mueble y estás pensando que ese mueble te va a durar 50 años, pues si tú tomas el precio de ese mueble y lo proyectas a 50 años, pues entonces no es un mueble tan caro. Ajá. Recientemente he estado viendo con particular interés y fascinación que has puesto en tu conversación el tema de la silla Malinche, el tema de la mueblería Malinche. ¿Nos puedes contar un poco de esto? Porque esto es una manera de articular un lenguaje de diseño desde México. Claro, Malinche es una historia que me fascina a mí y me fascina creo que a mucha gente, sobre todo aquí en Monterrey. Malinche fue la primera fábrica de muebles en Latinoamérica. Alrededor de 1920 ya estaban fabricando 1,200 sillas al día. Ajá. Entonces, cuando tú ves que en todas las cantinas hay sillas Malinche, es porque estaban haciendo 1,200 sillas al día. Están por todos lados. Y probablemente no es algo, o sea, el que estaba en Monterrey, probablemente en casa de tus papás o de tus abuelos en México, tenían una pieza Malinche. Porque eran estos muebles que esa fábrica se fundó hace 113 años. Tenían, bueno, en ese momento no había un diseño de autor, por decirlo así, entonces tenían la silla que parece a la silla inglesa, la silla que se parece a la silla nórdica, la silla que se parece a la silla alemana, y bueno, fabricando en olmo americano, hicieron muebles, sillas para casa, para restaurantes, para todo tipo. Y justo yo creo que para poder avanzar en cualquier cosa, pero específicamente en diseño, para poder avanzar hacia el futuro, tienes que reconocer tu presente y tienes que honrar tu pasado. Entonces, el hecho de que ahorita haya todo este fervor por Malinche y se esté honrando el pasado de esta fábrica de Monterrey,
significa que algo estamos haciendo en el presente que nos va a ayudar a ese mejor futuro en el tema de diseño de mobiliario. Entonces, ahorita justo en Monterrey hubo una semana de diseño arte arquitectura que organicé que se llama Cuadrante, donde dentro de Cuadrante unos fanáticos de la silla Malinche organizaron una exposición con todo este recorrido histórico de la sillería Malinche. Y curiosamente, hace un par de años, una persona que compró los derechos de la marca, porque es una marca que cerró en los 70s. ¿Quebró? Creo que fue un tema de huelgas para variar, ¿no? Ya sabes que en México en los 70s, creo que la mitad de las empresas parece que tuvieron ahí como mucho problema. Entonces compró los derechos de la marca para relanzar algunas piezas históricas, pero también para generar piezas contemporáneas que construyeran sobre el legado de la marca. Y eso es lo que nosotros también nos involucramos y diseñamos esta colección contemporánea de Malinche, donde estábamos como honrando este heritage, este pasado de la marca, pero construyendo con miras al futuro de lo que puede ser. Ok. ¿Y ahora sí ya se va a conseguir de manera comercial o va a ser simplemente algo específicamente artístico, escaso? Entonces ya va a ser masivo. Ya pueden ir a malinche.com y comprar una de las piezas que diseñamos. Qué maravilla. Y va a seguir teniendo los identificadores, porque Malinche en los años 60 tenía unas pequeñas calcomanías que decía Mueble Malinche. Entonces, tienen el sello quemado del logo de Malinche. Pues ahorita que colguemos, me voy a comprar unas. Ahora, también pasa aquí una cosa bien curiosa, porque Diego, de repente nosotros podemos pensar en la sempiterna silla Acapulco, podemos voltear la mirada hacia la mecedora Monterrey, pero de repente hay una cosa muy curiosa, que los tiempos están marcados por las miradas. Entonces, en algún momento, la silla compadre de Héctor Galván, o en algún otro momento, hay ciertas cosas que aparecen y desaparecen según las voluntades y los vaivenes de lo que sería el gusto cultural de ese momento, pero muy poco se ha podido crear como Malinche, ¿no? Que sean marcas que le hablan al tiempo. Aquí alguien está preguntando, ¿y qué hay de las sillas de las empresas como Coca-Cola, Corona? Y tú ahí tienes bastante que mencionar. Entonces, claro. ¿por qué de repente no hemos podido articular esto? Podríamos decir que todo el principio del siglo XXI era Pirwi, y de repente unos suben y otros bajan, y no acaba por consolidarse esos grandes lenguajes. Pues yo creo que el diseño es un reflejo del tiempo en el que vivimos. Y es una de las frases que más me gusta de Charles Sims. Y yo creo que cada vez nuestros tiempos son más rápidos. Una empresa de heritage, pues cuando antes un periodo, una moda, una época, una corriente de diseño o artística podía durar 10, 15, 20 años, ahora si dura 10 meses ya te fue bien. Entonces creo que habla mucho también del momento que estamos viviendo. Yo hago muchos paralelismos con la música. Antes tú comprabas un CD y escuchabas ese CD por 2 años o 3 años sin parar, ¿no? Ni se diga mi papá cuando compraba un vinil. Y ahora con los MP3s, pues escuchas, sale un disco un mes y ¿quién se acuerda ahorita del mes que salió el disco que salió el mes pasado? Entonces, creo que ahí también hay como ciertos vicios de sociedad. Yo sigo intentando como esta onda romántica y de honrar y de no ponerle shuffle, y aunque lo esté escuchando en Spotify, escucharlo de la primera a la última canción. Y creo que también es así como quiero que la gente escuche o vea mis diseños. De la primera a la última pieza, como un proyecto que no es nada más una silueta, sino que es toda una investigación, todo un proceso conceptual, todo un desarrollo para que esas piezas puedan vivir y puedan estar en la casa de las personas. Hablando del proyecto de Coca-Cola, como tú decías ahorita, pues es un poco lo mismo, ¿no? O sea, cómo volvemos a abordar ese mobiliario de las fondas y los restaurantes de comida rápida callejeras, que tú vas y está la silla de plástico Coca-Cola probablemente rota, con la mesa de otro tipo y el banco de otro tipo. Entonces, este proyecto de Coca-Cola lo que queríamos era, primero, entender cuál era esa experiencia que queríamos que la gente tuviera dentro de los restaurantes donde se sirve Coca-Cola.
y abordarlo como un proyecto completo para que tenga una coherencia, para que tenga un ritmo, para que tenga una vibra que permee en la gente y que le genere una experiencia mucho más allá de ir y comer y volverse a ir, ¿no? Y este proyecto, pues, muchas veces, antes de que alguien aquí en el chat de seguro critique que trabajé con Coca-Cola, yo lo que intento es no tanto como que verle el lado bueno a las cosas, sino entender de qué plataformas tú te puedes aprovechar para llegar a la mayor cantidad de personas. Este proyecto de Coca-Cola, los muebles, se pusieron en cientos de restaurantes en 14 estados. Fueron miles y miles y miles y miles de piezas que se produjeron. Ninguna marca comercial, ni siquiera las italianas, tienen esos volúmenes de producción. Entonces, trabajando con Coca-Cola fue que logramos llegar a miles y miles y miles y miles de personas. Dime. Y eso que dices es fundamental porque de hecho tendríamos que pensar que en el momento actual, simplemente por territorio, pues México es gigantesco, pero además de esto, por población, pues somos 130 millones de personas. Según todos los indicadores, ahí nos vamos dando un quien vive en economía con el lugar, el monto total que tiene Italia, pero en Italia solo hay 60 millones de personas, es la mitad de la población que hay en México. Entonces, de repente, ¿por qué no? ¿Qué crees tú que hace falta? Y tú que todo el tiempo tienes contacto con alumnos, con gente joven que está en esos mismos caminos y a través también de todo lo que hacen Designaholic, ¿cómo podemos ahorita en el futuro, cuál es la perspectiva de crear una cultura del diseño más potente, más filosa, menos a veces folclórica, pero más masiva en la calidad de los productos, aunque probablemente pueda estar en todo tipo de precios? ¿Qué es lo que está haciendo falta para que lleguemos a ese futuro predecible? Yo creo que tenemos que comenzar por, o sea, una de las cosas buenas que salieron de la pandemia, yo sé que Ah, fue un tiempo crítico, pero creo que algo que nos ayudó es a reflexionar sobre los objetos de nuestras casas y nuestras ah, decisiones de compra, ¿ok? ajá. Pues no fue hasta que pasaste no sé cuántos meses, o igual y hasta sigues ahí trabajando en tu casa algunos, que te diste cuenta que esa pieza que compraste barata, igual y si lo hubieras invertido un poco más y estarías más cómodo. Ujú, Entonces creo que primero nos falta como sociedad pensar mejor en las elecciones que tomamos. Ahora, no es un tema de lujo. El buen diseño no es lujo. Esta silla es súper económica, nadie pagó por ella, o sea, más que Coca-Cola, pues, ¿no? Pero no se ujú. vendieron, pues. Y, y no es lujo y es buen diseño, y es buen diseño para la vida diaria. Entonces, que también es quitarnos esa onda de que el diseño es un lujo. El diseño es un bien para la vida cotidiana. Poder como tomar mejores decisiones como compradores y también tomar mejores decisiones en donde trabajemos, con quien trabajemos y realmente invertir en mejor diseño para una mejor sociedad, para una mejor vida, ¿no? Fíjate que ahorita me llegó lo que acabas de comentar porque estábamos hablando de Malinche, pero cuando estábamos hablando de Malinche también me vino a la mente una época en la que había PM Steel Compañía, Productos Pimienta, National, o sea, había una serie de compañías que estaban haciendo mobiliario en México y que era un mobiliario muy interesante, ¿no? Y que de repente hay como un quiebre y que esto empieza a transformarse más bien en, pues ya no las grandes marcas, las grandes empresas, sino más bien un diseño menos adjetivado, ¿no? Entonces, precisamente tú ahorita lo que estás construyendo se ve en la pantalla, la extraordinaria exposición que tuviste en el Museo de Arte Popular, ¿no? De artes populares, aquí en la Ciudad de México, con este azul profundo, este azul peltre, y toda la serie de propuestas que hacías para llegar a los productos que están hechos a través de, pues, de la cantera, a través de todas estas, saberes tradicionales. Entonces, ¿tú cómo ves esto? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia lo artesanal, hacia lo industrial, hacia lo autoral? ¿Cuál te gustaría a ti que sea el futuro de este diseño mexicano? Pues justamente creo que el valor de México yace en que no tenemos que tener un solo futuro. Uh -huh. O sea, somos un país con
con mucha artesanía, con artesanía muy rica, pero también artesanía que se tiene que replantear y traer a lo contemporáneo, que es uno de lo que intento hacer cuando trabajo yo con artesanos, ¿no? Tal vez esa pieza, no sé, digámosle, esa figurita o ese molcajete o ese petate, lo usas una vez al año, 2 veces al año, o tal vez hay gente que lo usa más, antes de que pongan aquí en el chat. Pero si eso lo convertimos si ese mismo proceso y ese mismo artesano y esa misma técnica la convertimos en una lámpara, pues eso lo puedo usar todo el día. Y se va a mantener el oficio, se va a mantener el artesano, pero lo estamos trayendo a una vida contemporánea, a un uso cotidiano. Y ahí hay mucho valor del diseño con artesanía. Y con la industria también, o sea, con la industria también ahí hay una gran ventaja, como platicábamos, de que ya existe una buena industria en México. Solo le faltan unas gotitas de diseño para realmente hacer que vuelva a florecer, como con esas marcas que mencionabas. Y es uno de los objetivos que tenemos en la oficina. Buscar esa industria, trabajar con esa industria y ayudarles con el diseño, pues, tener más y mejores negocios, ¿no? Claro. Oye, ahorita que están 250 personas oyéndote, muchas con interés, esta posibilidad de ir a estudios de posgrado en Italia. Aquí la pregunta sería, decía también Charles Sims, tú puedes diseñar en 2D y vas a diseñar gráficos estampados, tú puedes diseñar en 3D y tú vas a diseñar pues muebles, edificios, pero tú puedes diseñar 4D y esto ya estás diseñando en el tiempo y puedes diseñar programas de escuela y puedes diseñar situaciones. Entonces tú ahora que te encuentras también a la docencia, ¿cómo diseñas diseñadores a través de la formación? ¿Y cómo crees tú que estas personas que nos oyen, qué consejos les darías pues para caminar esos mismos pasos? ¿Deben de ir a Italia? ¿Deben de encontrar la Feria del Mueble de Milano? ¿O tú cuáles serían así como una perspectiva pedagógica en la que tú dijeras, mira, yo creo que lo que tienen que entender es esto y tienen que caminar hacia acá? Y una vez que logren eso, pues probablemente entiendan esto. Claro. Pues yo creo que tenemos que tener cultura de diseño. Ese es el punto de partida y creo que es algo que hace falta hasta en las universidades hoy en día, ¿no? Falta muchísima cultura de diseño, falta ir a los museos, leer, ver las exposiciones, leer los libros, suscribirte a las revistas, suscribirte a Isanaholic, que ahorita les puse aquí un link. Sí, eso estoy viendo, te voy a interrumpir. Ahí está el link para que ustedes se suscriban a Isanaholic. Entonces, esto pues va a ser desde lo que reciban como contenidos escritos, los contenidos de la página, pero también lo que se está subiendo continuamente al YouTube, a esta manera de podcast o video, conversación. Perdón que te interrumpí, continúo. No. Pero así como hay Isanaholic, hay muchas cosas más, ¿no? Digo, obviamente tengo que hacer el comercial de mi proyecto, Por supuesto. Pero ¿sabes qué? Dinos qué es. Isanaholic nació en el 2008 como un blog y ahorita evolucionó a un podcast, a un newsletter que te llega con las mejores noticias cada semana. Entonces, también se pueden suscribir al canal de YouTube y bueno, justamente Isanaholic nace cuando vuelvo a visitar Milán, la segunda vez que voy a la Feria del Mueble, en el 2008, y digo, wow, con todo esto, ¿por qué nadie en México sabe eso? Sabe de lo que está pasando acá. Entonces empecé a escribir de eso y llevo 14 años y sigo escribiendo y hablando de diseño, porque es otra de mis pasiones, ¿no? Hacer diseño, hablar de diseño, impulsar diseñadores. Entonces, regresando al tema inicial, así como hay Isanaholic, hay otras revistas, hay otras plataformas, hay muchos eventos y el interés tiene pies. O sea, yo cuando estaba en la carrera, ahorraba todo el año para irme en abril a la Feria del Mueble para estar en el lugar, en el momento más importante del diseño en el mundo. Porque si yo soy un diseñador, yo quiero estar en la capital del diseño, en el mundo del diseño, conociendo diseñadores y hablando de diseños. Entonces,
ahí estás tú, Ahí estoy yo. de nuestros más populares. Sí, mil gracias, sí. Entonces, pues es eso, es estar, visitar, conocer, ver, generar cultura, generar una postura también, ¿no? Porque también una de las cosas que suceden es que, pues todo está bonito y todo está padre, pues no, en realidad no. O sea, hay que tener una postura, hay que tener una crítica, hay que hablar de las cosas. Y es una de las cosas que más me gusta de lo que tú haces, Gustavo, con Trendo, que también ver los videos de Trendo, todos esos análisis de tendencias, también es generar cultura, ¿no? Entonces, tenemos que tener una postura y tenemos que poder tener una conversación de diseño entre nosotros. Ujú. Y eso es bien interesante porque creo que tú y yo compartimos esa obsesión por saber los autores, conocer las piezas, estar en los lugares, vivir la experiencia del diseño, y lo ves en el libro, lo ves en la plática. Esto, por supuesto, uno se vuelve absolutamente insoportable porque entonces todo el tiempo estamos hablando de autores de diseño, de objetos, de formas, creadores y demás. ¿Por qué será que al diseñador en su medio ambiente natural, al joven que lo estudia, pues no le da por vivir esta cultura? O sea, efectivamente hay una gran ignorancia, y esa gran ignorancia, pues muchas veces uno, digo, en la práctica uno sabe que hay gente de diseño que no conoce todo esto. Me perdí en el chat ahorita que estaban Ajá, mencionando que estaban mencionando de De Pirgui. Pirgui, lo vi yo también. Sí, eso fue una maravilla porque dice Alma Mariana, vengan al showroom de Pirgui y clásicos mexicanos a conocer mobiliario diseño y fabricado en México desde el siglo XX hasta hoy, que esto es Claro. fundamental porque precisamente en esa cultura del diseño, ¿no? Sí, y proyectos que están impulsando, o sea, yo puedo hablar de diseño de Sanaholic, pero creo que es mucho más importante lo que sale de mi trinchera y de mi estudio. Y por eso mismo también creo que es muy valioso empresas como Pirwi, y no nada más comercial No, porque Ian Ortega no, no. es de mis meros amigos, pero Pirwi es un claro ejemplo del buen diseño mexicano. Y tiene este proyecto de clásicos mexicanos que están reeditando piezas históricas de arquitectos, de diseñadores, ¿no? O sea, hay piezas de, hay piezas de Legorreta, hay piezas de Matías Geritz, hay piezas increíbles, históricas ahí en su showroom en Alejandro Dumas en Polanco, porque igual hay que ver museos, hay que leer revistas, pero también hay que ir a Sí. las tiendas, también hay que ir a los eventos. Ajá, porque eso es donde todavía está vivo el diseño. Todo está, hay muchos comentarios, precisamente yo también ahorita está viendo el chat. ¿No crees que deberían mejorarse los planes de estudio de las universidades? ¿Cuál es tu proceso con el que tú trabajas? Vamos a enfocarnos en esto. ¿Cuál es tu proceso con el que tú trabajas? Mi proceso hay mucha investigación y hay mucho, Claro. yo digo que somos consultores antes que diseñadores, Mm, porque por más de que vamos a hacer una silla, tiene que ser una silla que venga de estar bien informado. Yo creo en la información más que en la inspiración, ¿ok? ujú. En tener suficientes referencias para tener de muchos lados de dónde jalar, ¿no? Y también entender el contexto, también entender dónde va a suceder este diseño para, para poder diseñar de acorde a él. Un error muy grande también es querer hacer diseño como lo hacen en Italia cuando estás en México. Las Ajá. condiciones son diferentes, el mercado es diferente, la industria es diferente, los materiales son diferentes. Piensa en tu contexto. Yo siempre digo que todas estas experiencias de estudiar y trabajar en Estados Unidos, en Europa, en Asia, me hicieron saber cómo no diseñar en México. Ajá. ¿Cómo se debe diseñar en México? Pues no tengo una respuesta todavía. Llevo 10 años en esto y todavía lo estoy intentando descifrar. Ahora, llevas 10 años, pero seguramente será el resto de la vida porque esa pasión, pues sabemos que la compartimos. Y pues yo solo me resta, esto creo que es una inspiración muy grande verte a ti trabajar y con esas palabras de que precisamente pasando por Milano fue que eventualmente pudiste llegar a tu propia práctica. Entonces yo te agradezco muchísimo, Jorge Diego. Creo que es una invitación, es un ejemplo a través de un ejemplo en lo vivo, o sea, eso fue lo que te pasó a ti,
Entonces, pues te quiero agradecer mucho el que hayas participado en estas pláticas y, por supuesto, ¿dónde la gente te debe de seguir? ¿Qué es lo que debe de seguir viendo de ti? Por favor, compártenos todo lo que son desde tus redes hasta Designaholic a todas estas plataformas. Claro, pues me pueden seguir como JD-Etienne, una TIWN en todas las redes sociales y a designaholic.mx igual en Instagram, Twitter, Facebook, todo lo demás. Ya les puse aquí el link para que se suscriban. Magnífico. A las 5 de la semana de Designaholic y el YouTube de Designaholic para que también se suscriban. Es, no lo tenía en la mano ese, pero bueno, ahorita se los copio. Y como lo dice Gustavo, ¿no? O sea, a mí una de las cosas que más me apasionan es diseñar y otra cosa es compartir. Hablar, compartir, conectar. Tú y yo, Gustavo, conectamos de una manera increíble porque nos gusta compartir, ¿no? Y tú compartes tendencias, yo comparto procesos y ahí hay un punto medio súper interesante y creo que todos aquí podemos también conectar de alguna manera, ¿no? Entonces el chiste es hacer, el chiste es tener estas ganas de compartir y de ser parte de una conversación mayor a lo que yo estoy haciendo en este momento, ¿no? Aquí está el link de YouTube también para que se conecten aquí a YouTube. A mí déjame interrumpirte. De verdad, si se ponen a ver Designaholic, se van a pegar unas divertidas bárbaras. Podría uno pensar, ay, sí, que me voy a poner a ver unos podcasts de horas de hablar de diseño. Bueno, está uno entre la risa, la sorpresa, el descubrimiento. Yo me los he echado todos y es una maravilla oír esto, ¿eh? Y también estamos en Spotify y en Apple para que nada más lo escuchen. Otra vez voy a decir, ya te pasé un analizador y vi que Designaholic en podcast en México están los primeros 3 en el tema de diseño. Entonces, esto es fundamental, pero entonces llevas la voz cantante en la disciplina. Mira, pues mira, qué bonita noticia. Es padre cuando haces algo, es padre cuando haces algo por pasión y por una necesidad personal de hacer cosas y que luego conecten con más gente, pues es súper satisfactorio. Pues claro. Entonces, volvámonos todos Designaholics, que creo que en el nombre queda muy claro a qué nos tenemos que aficionar, ¿no? Al diseño. Entonces, muchísimas gracias, Jorge Diego, y muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando aquí. Creo que esto fue la mejor inspiración para caminar este mundo del diseño. Recuerden que van a estar apareciendo los giveaways acerca de nuestras marcas patrocinantes y sigamos el ejemplo de Jorge Diego para irnos a estudiar a Italia en las mejores universidades de diseño del mundo. Muchas gracias, Jorge Diego. Solo me queda agradecer a nuestros patrocinadores, Natuzzi, Essilor Luxottica, Artemide, Amoretti Brothers, Bulgari, Alfa Parf, Ferrari, United Colors of Benetton, David Gropi, Yamamay, Seña, Fernet Branca, SMEC, Cartel, Ferrero y Orfe México, por todo el apoyo que nos dan para realizar este evento, junto con nuestros aliados mexicanos, el Instituto Politécnico Nacional, el Tecnológico Monterrey, la UNAM, la Universidad de Anáhuac, Instituto de Cormo, Universidad Iberoamericana, los socios, la Sociedad Dante Alighieri, FIDER, Class Education, y pues todo esto gracias a la Embajada de Italia y a la Cámara de Comercio Italiana en México. Jorge Diego, hasta la próxima aventura, que seguramente nos encontraremos por ahí intentando, como siempre, arrieros somos y haciendo el camino del diseño andamos. Entonces, por ahí nos seguiremos encontrando. Te mando un abrazo muy grande, un abrazo muy afectuoso y siempre disfruto mucho hablar contigo. Mil gracias. Te admiro Igual, mucho. Gustavo. Ahora Gracias, sí que no Jorge queda más Diego. que decir chao. Arrivederci. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y nos veremos aquí mañana en el último día de las sesiones del encuentro creativo de este año. Entonces, pues mañana continuaremos con más información, más diseño y más para todos. Gracias, arrivederci.